Y por eso nosotros vamos a hacer particular hincapié en la descripción de la realidad política que está viviendo el Uruguay, porque tal vez a la distancia pueda existir confusión, e incluso una confusión inducida por una fuerza política que ha adoptado como metodología de acción para perpetuarse en el poder la estafa intelectual, la mentira, el fraude, el doble discurso, en una palabra, la amoralidad en materia ideológico-política filosófica. Nosotros no vacilamos en calificar a este gobierno como un gobierno amoral, como un gobierno traidor, como un gobierno travestido, pero fundamentalmente como el gobierno más funcional a los intereses de las corporaciones, a las transnacionales, en una palabra, a estas nuevas unidades del imperialismo, del colonialismo, lo que da en llamarse la corporatocracia antropotécnica americana. ¿Por qué americana? Porque indudablemente estas corporaciones utilizan la supraestructura militar de los Estados Unidos para concretar su objetivo fundamental, que es apoderarse de los recursos naturales. Lo que en la doctrina nazi-fascista se llamaba el Lebensraum, es decir, el espacio vital. Y cada vez estas corporaciones, en virtud de la política económica global, que es una política neoliberal de concentración del poder económico en esas corporaciones, en detrimento de la clase media, en detrimento del proletariado, y en la creación de una enorme masa lumpenizada, perfectamente matrizable, manipulable, a través de los elementos de la guerra de cuarta generación, que es la guerra que tiene como escenario precisamente la psiquis del ser humano. Y por eso los medios de comunicación absolutamente al servicio y en manos de esa corporatocracia antropotécnica. Y este gobierno del Frente Amplio, que debe ser llamado gobierno del fraude amplio, para diferenciarlo en la metamorfosis que experimentó a partir del momento en que los agentes imperiales comienzan a trabajar como las células cancerígenas desde dentro del órgano colonizado. El Frente Amplio fue colonizado por los agentes imperiales. Y hoy desarrolla una política colonialista que no tiene precedentes. Sí, estoy diciendo que no tiene precedentes. Ni siquiera la dictadura militar fue tan funcional, fue tan servil, fue tan cipaya en ese proceso de esclavización, en ese proceso de socavamiento del Estado Nacional, de la soberanía nacional, de la República, como lo es el Frente Amplio. Pero nos gusta hablar, por nuestra formación jurídica, fundamentalmente en materia penal, en base a pruebas, porque quien alega debe probar. Y nos proponemos hoy desarrollar esa actividad probatoria de las imputaciones que venimos de realizar. Fíjense, amigos, el presidente de la República, José Mujica, dijo que no sacrificará la inversión por la equidad. Manifestaciones que realizó al semanario Búsqueda. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué está conceptualizando el señor presidente de la República? Está diciendo que para este gobierno lo más importante es asegurar todo el marco jurídico, político y económico para que el inversor venga a apoderarse
de los recursos naturales, aún sacrificando el objetivo fundamental que la Constitución de la República le asigna al gobernante, que es el bienestar de su pueblo. Mujica dijo: voy a sacrificar al pueblo uruguayo para darle privilegios, prebendas a las multinacionales expoliativas, las que vienen precisamente por los recursos naturales del país. Y es así que comienza a nivel legislativo, a nivel académico, a nivel político y a nivel periodístico la guerra de cuarta generación, la indoctrinación, la mentira repetida 1000 veces, como decía el ministro de propaganda del Tercer Reich. Y así entonces comienza a pontificarse con respecto al marco jurídico por el cual se atraen las inversiones. Nos estamos refiriendo a los contratos de inversión. El contrato de inversión, amigos, no es una creación de este gobierno. Seamos claros, para gobernar en el Uruguay en particular, y yo diría que en América Latina en general, no se necesita más capacidad neuronal que la que tiene el loro para repetir. Porque de eso se trata este tipo de gobiernos. Solamente aprenderse las recetas que le envían los organismos multilaterales de crédito, que son los que viabilizan la corporatocracia, para que de esa manera se implementen ortodoxamente, disciplinadamente en el país. Los contratos de inversión, yo diría que se remontan a la década del 70, y tal vez el más emblemático de todos fue el que se estableció, el marco jurídico de los contratos de inversión que estableció Augusto Pinochet en 1974 para garantizar la expoliación de las minas de cobre que habían sido antes nacionalizadas por el gobierno socialista de Salvador Allende. Entonces, como respuesta a esa política de protección, defensa de la soberanía nacional, de los recursos naturales que había desarrollado el gobierno de Salvador Allende, Pinochet tiene que enviar un mensaje de seguridad, después de haber masacrado a 30.000 chilenos en la tortura y la desaparición, a los inversores internacionales, fundamentalmente anglosajones sionistas. Y entonces emite el decreto Ley 600 de 1974. Y los contratos de inversión que se desarrollan ahora en el 2011, naturalmente redefinidos por los organismos multilaterales de crédito, en definitiva, son una versión mejorada, naturalmente desde el punto de vista de los intereses de las corporaciones, para darle absoluta estabilidad, para crear un marco jurídico de privilegio, de excepciones, de verdaderos privilegios leoninos a favor del inversor y en detrimento de la soberanía nacional, en detrimento de la economía, del patrimonio nacional. Y tiene una serie de características. La más importante, amigos, fíjense, son contratos denominados contrato ley, o contrato isla, o contrato de privilegio, o contrato de estabilidad, o contrato de colonialismo, o contrato leonino, o contrato lesivo, o contrato esclavizante. ¿Y por qué digo contrato leonino y esclavizante?
porque luego que se fijan las pautas de privilegio, sobre todo las exenciones tributarias, sobre todo las zonas francas, los privilegios, una vez establecidos, el legislador no puede ni siquiera modificarlos por ley. Es decir, cualquier modificación legislativa que realice el Poder Legislativo con respecto a determinado tema que afecta a la multinacional, que está protegida por ese contrato, perfectamente el inversor puede decir, esta ley, en nuestro caso particular, no se aplica. Y en caso de que el gobierno de turno quisiera aplicarla, se genera un conflicto. Y aquí viene el otro grave problema, el otro ataque a la soberanía nacional. Que el conflicto de intereses entre el gobierno y la multinacional, que se encuentran en una situación de igualdad formal, pero de absoluta desigualdad sustancial. ¿Y por qué de desigualdad sustancial? Porque evidentemente la capacidad económica, el poder económico, los respaldos internacionales de los estados que precisamente viabilizan estas inversiones leoninas, implican necesariamente, ineluctablemente, desigualdad sustancial. Es decir, el Estado de los países periféricos está poco menos que en situación extorsiva. Y perdón, lo ha reconocido el propio presidente, expresidente que viabilizó este tipo de penetración imperial, el doctor Tabaré Vázquez. Recuerden, amigos, que el doctor Tabaré Vázquez, hombre del imperio, insertado en el Frente Amplio, trató a la multinacional Philip Morris de chantajista. Y el actual presidente de la República, refiriéndose precisamente a ese desequilibrio sustancial de poder económico y político, habló de monstruos, refiriéndose también a las multinacionales. Y pese a ese reconocimiento, pese a esa confesión, pese a saber a conciencia que estamos frente a corporaciones chantajistas, viabilizan esta ingeniería jurídica de esclavización que va a vivir el Uruguay.